Bienvenido a la segunda parte de manipulación de elementos. En esta clase aprenderemos más métodos y trucos para jugar con el HTML haciendo uso de JavaScript. Vamos a crear la carpeta de la clase. Se va a llamar 4-manipulación-elementos-2. Dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo index.html y script.js. Como siempre, creamos una plantilla básica de HTML5 e importamos el archivo de script.js. A partir de la próxima clase, omitiré este paso de crear la carpeta y los archivos. Ya eres un experto en este paso, así que ya no te quitaré más tiempo con esto. En la programación es importante repetir una y otra vez el mismo proceso para que tu cerebro aprenda el flujo de desarrollo o trabajo. Muy bien, abrimos el script.js. En esta clase te quiero enseñar 5 conceptos. El primero es insertar elementos en diferentes posiciones. El segundo concepto es borrar contenido del elemento. Tercer concepto, remover elementos hijos. El cuarto concepto, reemplazar elementos hijos. Y finalmente, clonar elementos. Comencemos con el primer concepto. En el archivo index.html vamos a crear una lista no ordenada con 3 elementos adentro. Declaro la etiqueta UL, que es la lista no ordenada, y los elementos LI. Este es mi primer elemento, mi segundo elemento y mi tercer elemento. Le proporcionamos el ID de lista a este elemento lista para poder obtener la referencia con JavaScript. Abrimos de nuevo el script.js para declarar la variable lista. Lista va a ser igual a document.getElementById y le pasamos el valor de lista para así obtener la referencia. Ahora vamos a crear un elemento nuevo. Este elemento será el cuarto elemento de la lista que creamos en el index.html. Así que lo llamaré elemento 4. Utilizaré el método createElement con el valor li. Ya con esto creé un listItem o elemento de lista y puedo acceder a la propiedad de este elemento que acabo de declarar, a la propiedad innerHTML, para asignarle el texto de elemento 4. Si yo quiero insertar este elemento 4 que acabo de declarar dentro de la lista, lo que tengo que hacer es escribir esta variable punto para acceder al método appendChild. Y simplemente coloco este elemento aquí. Si yo abro este HTML aquí, me va a aparecer los 4 elementos. Los 3 que están declarados por defecto en el archivo .html y el elemento 4 que acabamos de agregar. Sin embargo, existe una desventaja si utilizamos este método appendChild. No podemos controlar en qué posición insertar el elemento. Para eso, te quiero presentar el método insertAdjacentElement. Es muy similar que el método appendChild. Lo podemos usar de esta manera.
insert adjacent element. Ya con este método podemos controlar en qué posición insertar el elemento. Este método lo tiene cualquier elemento y recibe dos parámetros. El primer parámetro es una cadena de texto que le indica al método en qué posición insertar el elemento que se está recibiendo en el segundo parámetro. En total existen 4 distintos valores para este primer parámetro. Comencemos con el primer valor. Es after begin. Con esta cadena le indicamos al método que queremos insertar el elemento 4 al inicio. Los elementos aparecerán en el orden de elemento 4, elemento 1, 2 y 3. Veamos el resultado. Como te lo había comentado, apareció en el orden de 4, 1, 2 y 3. El elemento 4 aparece antes del elemento 1. Si inspeccionamos los elementos, le damos clic aquí a Elements. Aquí dentro de la lista no ordenada podemos apreciar que la etiqueta LI con el texto elemento 4 se ubica al principio. Ahora te quiero presentar el segundo valor. Voy a comentar esto, lo copio y el segundo valor es before end. Y con este valor podemos insertar el elemento hasta el final. Eso significa que el elemento 4 se encontrará después del elemento 3. Ahora el elemento 4 está ubicado al final de la lista. Aquí también está hasta el final. Restan dos valores más que aprender. Pero antes voy a crear un elemento de tipo H1 con el método document.createElement. Se va a llamar la variable título document.createElement. Será de tipo H1 y voy a acceder a la propiedad innerHTML para modificarle el valor a título de prueba para que tenga algo de texto. Ahora sí, voy a volver a utilizar este método. Declaro lista.insert adjacent element y aquí es donde te voy a enseñar el siguiente valor. El valor es before begin y vamos a pasarle esta variable que acabamos de declarar. Este valor de before begin le indica al método que inserte el elemento antes del elemento UL, es decir, lista no ordenada. Eso significa que el título H1 no se incluirá como hijo. Veamos el resultado para que te quede claro lo que estoy diciendo. Voy a guardar y actualizo. Como puedes ver, tenemos el título ubicado antes de la lista no ordenada. Si inspeccionamos los elementos, te puedes dar cuenta que el elemento H1 se ubica justo arriba de la lista en el mismo nivel. Ahora utilicemos el último valor. Voy a copiarlo, lo comento para utilizar el cuarto valor, el after end. Como te lo habrás imaginado, este valor le dice al método insert adjacent element que inserte el elemento H1 después del elemento lista en el mismo nivel. Veamos el resultado. Recargo y ahora tenemos el título después de la lista. Aquí podemos ver que el elemento se agregó después de la lista en el mismo nivel. Perfecto. Ya aprendiste a utilizar los 4 valores del método insertAdjacentElement. Hagamos un repaso de los valores que recibe. Aquí tenemos una lista no ordenada. Si queremos insertar el elemento antes del ítem 1, tenemos que utilizar el valor
after begin. Si queremos que se inserte después del ítem 3, usamos el valor before end. También podemos insertar el elemento antes de la lista no ordenada. Para eso usamos el valor before begin. Si lo quieres insertar después de la lista, usa el valor after end. Espero te haya quedado claro estos conceptos. A continuación te quiero presentar otro método. Se llama insert before. Con este método puedes insertar un elemento antes de otro elemento en específico. Así que voy a crear otro elemento. Lo voy a llamar elemento 5 y voy a usar exactamente este código. Nada más lo voy a cambiar a elemento 5. Y como contenido le voy a poner elemento 5. Así que vamos a escribir lista.insertBefore y este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es el elemento a insertar, en este caso el elemento 5. El segundo parámetro es el elemento de referencia, para que el elemento del primer parámetro se inserte antes de esa referencia. Por ejemplo, si yo le paso este elemento 5 como primer parámetro y el elemento 4 como segundo parámetro, el elemento 5 aparecerá antes del elemento 4. Es importante aclarar que el elemento 4 tiene que estar adentro del elemento lista cuando se llama el método insertBefore. De no ser así, el método no sabrá dónde insertar el elemento que se pasó como primer parámetro. Voy a guardar este archivo script.js, actualizo y voilà, el elemento 5 se encuentra o se insertó antes del elemento 4. Con esto concluimos el primer concepto de insertar elementos en diferentes posiciones. Así que este es el primer concepto. Estuvo un poco largo, pero lo demás será más rápido. Vayamos por los siguientes conceptos. Antes de eso, voy a aquí declarar como el segundo concepto, tercer concepto, cuarto concepto y quinto concepto. Ahora vayamos con el segundo. ¿Cómo borrar contenido de un elemento? Por ejemplo, si quiero que el elemento lista ya no contenga nada, simplemente igualamos la propiedad de innerHTML de esta manera. Lo igualamos a una cadena vacía. Si regresamos al navegador, la lista ya no contiene ningún hijo. Y eso es todo. Puedes usar este truco para vaciar el contenido de un elemento. Voy a comentar esta línea para que sigamos trabajando con el elemento lista. Muy bien, ahora vayamos con el tercer concepto. Remover elementos hijos. Para eso podemos utilizar el método removeChild. Este método sirve para remover un elemento en específico. Hasta ahora agregamos dos elementos manualmente, el elemento 4 y el elemento 5. Imaginemos que ya no necesitamos mostrar el elemento 5, así que voy a llamar el método removeChild de esta manera y le paso como parámetro el elemento 5 para removerlo. Si visitamos el navegador, ya no existe el elemento 5. Únicamente nos aparece del elemento 1 al 4. Perfecto. Con esto ya aprendimos 3 conceptos. Nos restan 2. Como te había comentado, estos conceptos son más sencillos. Ahora vayamos con el cuarto concepto. Reemplazar elementos hijos. Para eso podemos utilizar el método replaceChild. Este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nuevo elemento que tomará el lugar del elemento viejo.
y el segundo parámetro es el elemento viejo o el elemento a ser reemplazado. Por ejemplo, en este caso, yo quiero reemplazar este elemento 4 por el elemento 5. Así que el elemento nuevo va a ser el elemento 5 y el elemento 4 será el elemento viejo a ser reemplazado. Si yo recargo, aquí tenemos el elemento 5. Vamos muy bien. Ahora únicamente nos resta aprender el último concepto, que es clonar elementos. Yo puedo utilizar el método de clonar elementos que se llama clone node. Este método recibe como parámetro un valor booleano, es decir, un valor true o un valor false. Si le pasas un valor false, genera una copia de este elemento que está llamando este método y regresa un valor sin los hijos. Así que tenemos que asignarlo a una variable que se llame lista2. Si yo hago el console.log de esta lista 2, voy a obtener esta lista, pero sin los hijos. Si yo le paso un valor de true, me crea la copia, incluyendo los hijos. Como puedes ver, ya aquí apareció el triangulito y lo puedo expandir para ver todos los hijos que tiene. Perfecto. Con esto concluimos la clase. Aprendimos 5 diferentes conceptos. Insertar elementos en diferentes posiciones con el método InsertAdjacentElement e InsertBefore. Aprendimos a borrar el contenido del elemento asignando la propiedad InnerHTML a una cadena vacía. Aprendimos a remover elementos hijos con el método RemoveChild, reemplazar elementos hijos con ReplaceChild y finalmente aprendimos a clonar elementos con el método CloneNode. Recuerda repasar estos conceptos para que no se te dificulte seguirme en el proyecto final. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. En la siguiente clase te enseñaré más formas de manipular elementos. Te veo ahí.